Bueno, vamos a analizar el documento 3 de los 5 que os van a poner o que tenéis que estudiar para el siglo XIX y está relacionado este documento 3 con las desamortizaciones de Mendizábal de 1836 y de Madoz de 1855. Bien, en este caso, si nos fijamos en el texto que es, ¿vale? Este de Flórez Estrada, del uso que debe hacerse de los bienes nacionales, publicado en el diario El Español el 28 de febrero de 1836. Bien, por lo tanto sabemos que este texto va a ir sobre la desamortización de Mendizábal, pero ya sabéis que la pregunta asociada del documento 3 es la misma para cualquier fuente histórica que os pongan y la tenéis aquí. Vais a tener también que controlar, que saber, que estudiar la desamortización de Madoz también, ¿vale? Porque la pregunta asociada os van a preguntar que comparéis las dos desamortizaciones. Por lo tanto, como siempre, comenzamos con los pasos 1, 2 y 3 del comentario. El paso 1 es la clasificación, el paso 2 es estas ideas fundamentales, ¿vale? Ideas fundamentales o el análisis, es lo mismo. El paso número 3 sería se contextualiza el contexto histórico y el paso número 4, la pregunta asociada. La pregunta asociada, como os he dicho ahora mismo, vais a tener que comparar las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz y especificar los objetivos de una y otra. Bien, dicho esto, vamos a comenzar como siempre por enumerando las líneas del texto. Pues empezaremos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 10, bueno, hasta el final del texto. Eso es muy fácil. Vale. Luego tenemos que poner ya el primer paso, que es la clasificación. Vale, la clasificación. En la clasificación ya sabéis que primero tenemos que, bueno, nos vamos a dar cuenta en primer lugar que es un fragmento de texto porque no está completo. Siempre que veáis estos paréntesis así con tres puntitos dentro es que hay, es un fragmento de texto. Tenemos por aquí algún otro, ¿vale? Ahí abajo y no sé si hay alguno más, ¿vale? Tenemos de momento estos dos, ¿vale? Así que eso nos da la pista de que es un fragmento de texto. Entonces, el primer paso es la clasificación, como hemos dicho, la clasificación, y comenzaríamos diciendo, pues, este texto como es según su origen, ¿vale? Bien, como nos da la fecha de 1836, es decir, es contemporáneo a los al tema que va a tratar, bueno, pues ya sabemos que es una fuente primaria. Lo tenemos que justificar. Decimos que es una fuente primaria, que este fragmento de texto es una fuente primaria porque es contemporáneo, porque el documento es contemporáneo a los hechos sobre los que nos informan y no ha sido modificado. Bien, según su forma, a pesar de que se publique en un diario, ¿vale? En este diario, en El Español, debemos considerarlo como un texto histórico circunstancial, porque forma parte del propio proceso histórico. Es decir, este texto provocó debates en las propias cortes. Por lo tanto, no debemos considerarlo como un texto literario, sino como un texto histórico circunstancial. Bien, después, según el contenido, bueno, pues el contenido, obviamente, si estamos hablando de desamortizaciones, pues las desamortizaciones tienen un contenido de carácter económico, porque vamos a hablar de expropiaciones, de situación económica del país, de deuda, vamos a hablar de un montón de cosas económicas, pero también tiene un contenido social, porque vamos a hablar de las consecuencias que va a tener la desamortización para las personas, ¿vale? Bien, el autor, según el autor, ¿vale? Decimos que el autor es individual, es Álvaro Flórez Estrada, lo tenemos aquí, ¿vale?
lo tenemos ahí, aquí, ¿vale? Y en los apuntes vais a ver algunas líneas sobre su papel, su biografía, pero bueno, aquí podéis también buscar más información en internet, pero vamos, simplemente con que digáis dos o tres cosas sería suficiente. Con que digáis, por ejemplo, que fue un economista liberal, que fue procurador en las Cortes por el Partido Progresista y que, bueno, estuvo en Gran Bretaña estudiando bueno, pues las ideas liberales de algunos economistas, pues con eso sería suficiente, ¿vale? Eh, Él digamos, va a publicar este texto en ese periódico madrileño, ¿no? El Español, que se publica el 28 de febrero de 1836. Esta fecha es muy interesante. Y muy importante en el sentido de que la desamortización de Mendizábal ya se ha realizado. La desamortización de Mendizábal, ese decreto de desamortización, ocurre el 19 de febrero de 1836. Por lo tanto, este artículo se escribe tan solo como 9 días después del decreto de desamortización de Mendizábal. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comentar este texto. Por último, tendríamos que decir también que es bueno, que va dirigido, si está publicado en un periódico, pues va dirigido a toda la nación. Por lo tanto, es un documento público que puede leer cualquier persona. Sin embargo, como vamos a ver en el análisis, es una auténtica crítica a la desamortización de Mendizábal, podemos decir que también específicamente va dirigido al gobierno, porque es una crítica a esta desamortización de Mendizábal que obviamente ha aprobado la regente. ¿De acuerdo? Bien. Una vez ya tenemos la clasificación, vamos a ir al análisis, ¿vale? Al análisis o ideas principales. Análisis, ¿vale? Si ponéis análisis o ideas principales, pues estaría bien. Y después de leer, ya sabéis, primero lo que tenemos que hacer es leer todo el texto con tranquilidad. Nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que es un texto dividido en dos párrafos, ¿vale? Lo veis aquí, dividido en dos párrafos, ¿vale? Y en primer lugar lo que tenemos que destacar es la idea general de todo el texto. Bien, una vez leamos el texto con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que lo que hace Flórez Estrada con esta publicación en este periódico es cuestionar el programa de desamortización eclesiástica que hace Mendizábal y además propone una alternativa que él llama arrendamientos enfitéuticos. Así que esa sería la idea general, criticar la desamortización de Mendizábal y proponer una nueva alternativa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver que en el primer párrafo, es decir, en este párrafo de aquí, vamos a cogerlo y vamos a ir analizando. Dice que la cuestión que hay que resolver es la siguiente. El gobierno debe pagar de una vez toda su deuda, es decir, nos está hablando de la deuda que tiene el Estado, dando fincas en lugar de dinero, o convendrá que arriende en enfiteusis. Este es un concepto que aparece en vuestros apuntes y que debéis de leer y entender antes de leer este texto. Dice, o convendrá que arriende en enfiteusis todas estas fincas y reparta su renta entre los acreedores. Vale, los acreedores son las personas a las que el Estado debe dinero. Bien, por lo tanto, podríamos decir que en el primer párrafo comienza planteando el problema obviamente de la deuda con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿el gobierno debe pagar la deuda? ¿No? El gobierno debe pagar la deuda vendiendo, eso de dando fincas en lugar de dinero, vendiendo, ¿vale? Dando porque las tierras que han sido expropiadas
¿vale? Las tierras que han sido expropiadas pasan a formar parte del Estado y el Estado lo que va a hacer es venderlas. Entonces él se pregunta, ¿se debe resolver el tema de la deuda vendiendo esas fincas, esas tierras, o es mejor que arriende, es decir, que alquile en un sistema que se llama enfiteusis, ¿vale? Eso de dando fincas es vender, ¿vale? Primera opción, esta sería la primera opción, la que ha planteado y se ha llevado a cabo Mendizábal. Y dos, esta es la que él va a plantear, ¿vale? Esa es la pregunta. Eh, claro, si se coge la primera opción, que es la que se ha tomado, ¿vale? El Estado va a perder la propiedad de esas tierras cuando las venda. Sí, va a obtener dinero. Va a obtener dinero cuando las venda el Estado. Por lo tanto, va a, digamos, a ir solucionando poco a poco el tema de la deuda. Pero una vez venda esas tierras, ya pierde la propiedad. Sin embargo, si se arrienda, es decir, si se alquila esas tierras, si el Estado alquila esas tierras, que es la propuesta de Flórez Estrada, esta es la propuesta que él hace, Flórez Estrada, y esta de vender es la de Mendizábal, vale, vale. Con la propuesta de Flórez Estrada, si se alquilan esas tierras, el Estado no perdería la propiedad de estas tierras, sino que al alquilarlas, pues lo que haría sería entregar esas tierras en alquiler a los campesinos que las vayan a cultivar, y va recibiendo dinero, va obteniendo un dinero, y con el dinero que vaya obteniendo de ese alquiler, el Estado puede ir pagando la deuda, que ese es el problema, la deuda que debe, pero con la ventaja de que como no vende las tierras, sino que las alquila, el Estado conserva la propiedad de esas tierras, ¿vale? Entonces es interesante. ¿Vale? Eso aparece en las líneas 1 y 3, ¿vale? En las líneas 1 y 3, ¿vale? Con esa pregunta. Es decir, primera opción, la de vender las fincas a esas personas, con lo cual el Estado pierde la propiedad, o arrendar en enfiteusis, alquilar, ¿vale? Con lo cual el Estado no pierde la propiedad de las tierras y además obtiene dinero, ¿vale? Eso aparece entre las líneas 1 y 3, eso estaría ahí, 1 y 3, ¿vale? Hasta aquí, vale. Bien, eso sería la primera idea. Bien, en segundo lugar, si seguimos leyendo desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos, eso quiere decir que el texto sigue, ¿vale? Dice que con el plan de venta, es decir, si se sigue la idea de Mendizábal, todas las clases de la sociedad quedan altamente perjudicadas y solo ganan los especuladores, ¿vale? Los especuladores son personas que compran alguna propiedad o invierten en algún negocio cuando ellos tienen dinero, evidentemente, esperando ganar más, ¿vale? Esperando ganar más. Eh, haciendo, bueno, pues sus operaciones, haciendo sus inversiones, ¿vale? No por necesidad, sino que están especulando, es decir, se invierte en la compra de estas tierras porque ellos esperan que vayan a obtener mayores beneficios, ¿de acuerdo? Vale. Álvaro Flórez Estrada habla de estos especuladores y lo relaciona con la degradación del ser humano. Dice que solo ganan los hombres habituados a enriquecerse escandalosamente en pocos días, sin más trabajo que el de especular sobre la ignorancia y la miseria de los pueblos, sobre la injusticia y la desfachatez de los gobernantes. Vale, es decir, aquí lo que nos está diciendo
Flores Estrada es que en estas líneas de la 3, desde aquí, de las líneas 3 a la 8, ¿vale? Es decir, hasta el final del primer párrafo, lo que está criticando son los previsibles males que traería o que va a traer ese decreto de Mendizábal, ¿no? El acaparamiento de tierras en pocas manos, es decir, en manos de los especuladores, que hemos visto aquí, de los especuladores, que solo buscan enriquecerse, y el aumento de las cargas fiscales sobre los campesinos, porque probablemente cuando estas personas compren esas tierras, estos especuladores compren estas tierras, les vayan a subir pues el alquiler, o les vayan a subir todos las cargas económicas que deben pagar los campesinos. Y por lo tanto, probablemente, pues los campesinos acaben apoyando al carlismo. Con lo cual, esto es lo que no quieren los liberales, de hecho, en este contexto histórico, que estamos aquí en las guerras carlistas, en la primera guerra carlista, que además vale dinero, es decir, el Estado necesita dinero, hay que desamortizar, pero lo que discute Flórez Estrada es la forma en que se desamortiza, porque si van a crear una masa de campesinos que se empobrezcan todavía más porque les van a subir el alquiler de esas tierras, entonces acabarán apoyando al carlismo, que defienden pues derechos, por ejemplo, derechos del antiguo régimen, como las tierras comunales, etcétera, que a lo mejor les beneficia incluso hasta más, ¿no? Vale, por lo tanto, esto que hemos comentado es una clara crítica a la decisión política de cómo se va a llevar a cabo la desamortización. ¿De acuerdo? Esto con respecto al primer párrafo. Si seguimos avanzando en el segundo párrafo, ¿vale? Aquí en este segundo párrafo, ¿vale? No, esto es muy importante. En cambio, ¿vale? En cambio, con el sistema enfitéutico, ¿vale? Porque el primer párrafo parece que es una crítica a lo que ha hecho Mendizábal, pero ese en cambio, si se hubiera hecho como él dice, ¿vale? El segundo, con el sistema enfitéutico dice que todas las familias de la clase proletaria serían dueñas del dominio útil. Voy a subrayar muy bien esto, que es interesante. Vale, con el sistema anfitéutico que propone Flórez Estrada, es decir, lo que hemos visto arriba de el alquiler de esas tierras, ¿vale? Dice que los campesinos, la clase proletaria, serían dueñas del dominio útil de la tierra que cultivasen. ¿Qué significa eso del dominio útil? A ver, el dominio útil es lo que el campesino, de lo que los campesinos se van a aprovechar, no siendo de su propiedad, pero sí casi de su propiedad, porque ellos las trabajan, ellos se benefician, pagan un alquiler mínimo, y digamos que es parecido, o es una forma de usufructo, es decir, de disfrute, usufructo, del disfrute de la tierra que están trabajando, pero sabiendo que no es de su propiedad, porque la propiedad es del Estado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es lo mismo dominio útil que propiedad. El dominio útil es ese disfrute de esas tierras que no son de su propiedad, que las van a disfrutar los campesinos. Vale. Y dice, vale, dice que la clase proletaria se va a beneficiar de ese dominio útil, y por consiguiente van a apoyar a Isabel II, ¿vale? Isabel II en este contexto está en lucha contra los carlistas, contra su tío Carlos María Isidro, ¿no? Por lo tanto, claro, vamos a tener a unos campesinos que van a poder vivir dignamente, y que además, bueno, pues van a apoyar a los que han hecho posible esas reformas, ¿vale? Nos habla de bienestar. Tú, cuando estás
bien, cuando tienes que puedes dar de comer a tus hijos, pues vas a seguir apoyando a quien lo hace posible, ¿vale? Y ya por último aquí lo que nos cuentan es, nos hablan de la enfiteusis, ¿vale? La enfiteusis, estas líneas nos explica ya lo que es la enfiteusis. Por lo tanto, yo diría que en este segundo párrafo se nos da a conocer la propuesta desamortizadora de Flórez Estrada, ¿vale? Eso lo vemos aquí de la 9 a la 15, de la 9 a la 15, y luego ya, bueno, pues de la 9 10 11 12 y de la 12 a la 15 nos explica lo que es la enfiteusis. Pero vamos, podéis poner directamente desde la 9 a la 15, ¿vale? De la 9 a la 15 podéis poner ahí en qué consiste esta reforma de Flórez Estrada, ¿vale? De la 9 a la 15. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste esa propuesta de Flórez Estrada? Pues nos lo dice aquí. Dice que la enfiteusis es un sistema que está creado en favor del colono, es casi una propiedad. Y es casi una propiedad, ¿vale? Es casi una propiedad. Ahora os explicaré cómo se forma esa casi propiedad. Y como es una casi propiedad, forma una clase de individuos tan industriosos. Esto de industriosos significa tan trabajadores, ¿vale? Tan trabajadores. Industrioso significa trabajadores y tan ricos como si fuesen propietarios. Vale, nos está diciendo aquí que la enfiteusis es casi una propiedad, que los que trabajen estas tierras, aunque no sea de su propiedad, bueno, pues van a beneficiarse, dice que van a ser tan ricos como si fueran propietarios. Este solo sistema es el que, inspirando al labrador una completa confianza, la estimula a cultivar la tierra ajena como si le fuera propia. Vale, bueno, tenéis que ir a vuestros apuntes donde se explica lo que son los arrendamientos enfitéuticos. Hay un cuadro justamente donde está la fotografía de Flórez Estrada, donde nos habla un poquito de su biografía, y allí nos explican que son contratos de alquiler por 50 años. Estamos hablando de un contrato de alquiler de 50 años, es decir, prácticamente de por vida, ¿vale? Porque si estamos ante una persona de 20 años que recibe un contrato enfitéutico cuando tiene 20 años, pues cuando se acabe ese contrato tiene ya 70, ¿vale? Además, estos contratos podían renovarse y revisarse, ya que el Estado conservaba la propiedad de los bienes nacionales, es decir, es el Estado el que te renueva el contrato. Y ya hemos dicho que es bueno para el Estado, porque si el Estado ve que estas tierras no se cultivan adecuadamente, el Estado puede recuperar la propiedad, la tenencia otra vez de estas tierras, porque la propiedad es del Estado, si no era explotada convenientemente por esos campesinos, y se les entregaría a otras personas. Así que eso es. De tal manera que este es un sistema que, si iba bien, beneficiaba a la persona que estaría directamente 50 años y cultivaba un contrato de alquiler de 50 años y cultivaba bien sus tierras, eh, que podría renovarse, incluso podría prorrogarse en sus sucesores, en sus hijos, en sus nietos, etcétera. Por lo tanto, saldrían beneficiados todos, tanto los campesinos que finalmente podrían acceder a la tierra, como bien decían los ilustrados que hemos estudiado en el bloque 4, ¿no? Con aquellos informes que hacían Campomanes, Florida Blanca, etcétera, que era el principal problema, que los campesinos no podían acceder a las tierras. Bien, pues esta es una forma de que los campesinos accedan a estas tierras, porque los alquileres eran muy baratos, podían sostenerse, podían pagarlos, y además, si trabajaban bien, pues podían dejárselo a sus hijos, a sus nietos, etcétera.
Y también era beneficioso para el Estado porque el Estado nunca perdía la propiedad de estas tierras, con lo cual ganaba dos cosas. Ganaba que la población estuviera trabajando, que los campesinos trabajasen, que apoyasen a la causa liberal, y por otra parte también ganaba el dinero del alquiler de estos colonos, y además no perdería la propiedad de estas tierras. Bien, como conclusión de este segundo apartado del análisis, podríamos decir que Flórez Estrada, por tanto, se declara partidario de la desamortización, pero no como lo entiende Mendizábal. Es decir, Flórez Estrada consideraba que con la desamortización que él plantea, podría no solo acabar con la deuda pública del Estado, sino también iniciar la necesaria reforma agraria como la habían planteado los ilustrados del siglo XVIII, es decir, que se pusieran en manos de los campesinos más pobres tierras para poder trabajarlas. Si no en propiedad, pues como plantea Flórez Estrada, en una casi propiedad, en estos censos enfiteuticos. Eso es lo que podríamos poner de como conclusión a su propuesta. Vale, el apartado número 3 es el del contexto histórico. Vale, el contexto histórico. Bien, histórico. Vale, este texto se escribe el 28 de febrero de 1836. Es decir, dentro de las etapas políticas de Isabel II, del reinado de Isabel II, se encuentra en la primera de las etapas de la regencia de María Cristina. Aquí tendríamos que meter la etapa entera de la regencia de María Cristina, resumiéndola un poquito, pues decir eso, que cuando muere Fernando VII en el año 1833, se va a encargar de la regencia, pues su mujer, María Cristina, que va a ejercer de regente porque Isabel II solo tiene 3 años, con lo cual, bueno, pues para defender los derechos sucesorios de Isabel II no tuvo más remedio que apoyarse en los liberales, porque contra Isabel II estaban los carlistas, con lo cual María Cristina, aunque no simpatizaba mucho con los liberales porque ella era absolutista, pues no tuvo más remedio que apoyarse en los liberales. Bien, aquí tendríamos que comentar pues la norma jurídica del Estatuto Real del 34, tendríamos que hablar de otras características de la división provincial de Burgos, de la guerra carlista y de cómo los liberales, como ven que hay muy pocos cambios, pues van a realizar un motín, el famoso motín de los sargentos de la granja en agosto del 36, que va a dar lugar a otra norma jurídica que es la Constitución de 1837. Y es en este contexto cuando Mendizábal plantea la desamortización, ¿de acuerdo? Bien, para subir nota, para aquellos que quieran subir nota, vais a ver un cuadro en el comentario de texto o un párrafo para entender mejor el contexto en el que aparece este texto de Flórez Estrada. Bien, hemos dicho que Mendizábal aprueba su decreto de desamortización el 19 de febrero de 1836. Bien, pues cuando en mayo de 1836 volvieron a reunirse las Cortes, Flórez Estrada y otros procuradores pidieron que pues, el gobierno presentase ese decreto ante las Cortes, ¿vale? Ya que Flórez Estrada y otros consideraban que Mendizábal se había excedido en sus funciones porque este había conseguido que la regente firmara ese decreto, convirtiéndolo en un real decreto, mientras las Cortes estaban disueltas. Y claro, la mayoría parlamentaria progresista apoyó a Mendizábal y no quiso debatir ese real decreto. Sin embargo, como Flórez Estrada y sus, digamos, los que estaban de acuerdo con él, pues no se salieron con la suya, combatió fuera de las Cortes esa desamortización de Mendizábal y lo publicaría el 28 de febrero de 1836 en ese diario El Español,
que no solo lo criticaba, como hemos visto, sino que además desarrollaba su propio programa desamortizador con esos censos emfitéuticos, ¿vale? Eso es lo que deberíamos poner aquí en el contexto histórico. Y por último ya tenemos la pregunta asociada, y en la pregunta asociada tendríamos que, ¿vale? La pregunta asociada tendríamos que meter el cuadro de la comparación entre la desamortización de Mendizábal y la de Madoz. Yo comenzaría de forma muy resumida, pues hablando de qué es la desamortización, ¿vale? Que es un acto jurídico por el cual se ponen a la venta en pública subasta una serie de bienes y tierras que han pasado a ser del Estado. Con estos tres pasos, primero se expropian, es decir, se quitan esas propiedades al clero sobre todo, luego o a la nobleza, luego se nacionalizan, es decir, pasan a ser propiedad del Estado y por último se venden en pública subasta, ¿vale? Y una vez ya tengamos eso, metemos este cuadro que hemos explicado en clase y con esto finalizaríamos el comentario con un balance de estas desamortizaciones, ¿vale? De las dos, de forma muy resumida, tan solo lo que aparece aquí subrayado. Es decir, con que digamos no se puede hablar de una auténtica reforma agraria ya que la propiedad de la tierra no fue adquirida por el campesinado, ¿vale? Porque finalmente ya hemos dicho que se va a llevar a cabo la de Mendizábal. Es decir, aquí nos lo dice, los campesinos pobres no pudieron comprarlas. Apenas sirvió para pagar un tercio de la deuda del Estado y no mejoró la estructura de la propiedad de la tierra porque, entre otras cosas, se desamortizaron bienes comunales y de propios con la desamortización de Madoz, provocaron más latifundismo, los campesinos perdieron contratos de arrendamiento o les subieron los que ya tenían, etcétera, ¿no? Vale. Sin embargo, digamos que acabó con las formas de la tierra feudales y anticuadas. Y por último decir que el intento de reforma agraria más ambicioso que hay en la historia de España se va a producir durante la Segunda República, ¿vale? Y con esto terminaríamos el comentario de texto de Flórez Estrada, ¿vale? Pues cualquier pregunta que tengáis me lo decís. Venga.